Irma Dorantes, un ícono querido de la edad de oro del cine mexicano, alcanzó la fama como una niña prodigio y cautivó a las audiencias con su talento y encanto. Pero detrás del glamour de su carrera se esconde una historia de amor profundamente controversial con el legendario Pedro Infante. Su relación, llena de pasión y escándalos, estuvo marcada por batallas legales que persistieron incluso después de su trágica muerte, dejando a Irma para enfrentar devastadoras consecuencias. Manténganse atentos mientras desvelamos la historia no contada de Irma Dorantes y el legado desgarrador que ella sigue soportando. Una carrera iniciada en la infancia. Irma Aguirre Martínez, conocida por su nombre artístico Irma Dorantes, nació en 1934 en Mérida, Yucatán. Fue hija de Arturo Aguirre Camacho y Graciela Martínez Dorantes. Sus primeros años estuvieron marcados por un importante traslado a la Ciudad de México, donde su madre, ansiosa por un futuro mejor para su hija, alimentó su pasión por las artes. Irma comenzó a participar en concursos de radio a la edad de 4 años, cantando canciones del famoso Cri Cri, y su temprana exposición al mundo del entretenimiento sentó las bases para su futura carrera. El gran salto de Irma en la industria del entretenimiento llegó cuando era apenas una adolescente. En 1947, hizo su debut en la película Los Tres Huastecos, una película en la que Pedro Infante interpretó 3 papeles. Este fue el inicio de una carrera que abarcaría varias décadas. Aunque inicialmente trabajó bajo su nombre real, Irma Aguirre Martínez, pronto adoptó un nombre artístico para hacerse más reconocible para el público. 3 años después, decidió llamarse Irma Dorantes, utilizando el apellido de su madre, que consideraba tenía un sonido más atractivo para su audiencia. A pesar de haber comenzado su carrera como actriz infantil, Irma continuó ganando popularidad, especialmente durante la edad de oro del cine mexicano. A lo largo de los años, participó en más de 70 películas, muchas de las cuales fueron icónicas en el cine mexicano. Algunas de sus actuaciones más memorables fueron en Pepe el Toro y Los Gavilanes, donde sus personajes se definieron por su calidez y humanidad. Estas películas, junto con otras en las que actuó con grandes estrellas de la época, consolidaron su lugar en la industria cinematográfica mexicana. El talento multifacético de Irma Dorantes no se limitaba solo a la actuación. También emprendió una exitosa carrera como cantante, grabando canciones populares y participando en diversos proyectos musicales. No solo fue reconocida por sus habilidades actorales, sino también por su carisma y encanto natural, cualidades que la hicieron muy querida por el público. Equilibró su carrera entre el cine, la televisión y la música, contribuyendo significativamente a la escena del entretenimiento en México. En total, Irma Dorantes participó en más de 80 producciones, siendo al menos 60 de estas películas acreditadas bajo su nombre artístico. Su trabajo abarcó múltiples géneros, desde el drama hasta la comedia, mostrando su versatilidad como actriz. Sin embargo, a pesar de su amplio reconocimiento, fue su habilidad para conectar con el público a través de su cálida y genuina presencia lo que consolidó su estatus como una figura querida del cine mexicano. El romance floreciente, pero controversial. Irma Dorantes fue lanzada al estrellato en 1948, cuando hizo su debut cinematográfico en Los Tres Huastecos. Esta película, en la que Pedro Infante interpretó 3 papeles, marcó un momento clave tanto para los actores como para la industria, aunque su relación romántica no comenzó hasta varios años después. En ese momento, Irma, aún muy joven, admiraba a Pedro desde lejos y se sentía nerviosa por su papel. A pesar de algunos contratiempos en el set, incluidos algunos momentos de risa por el disfraz de Pedro, compartían una camaradería profesional. Sin embargo, no fue hasta unos años más tarde que su historia de amor realmente comenzó. Para 1953, Irma ya era adolescente
y los dos comenzaron una relación romántica que rápidamente se convirtió en una sensación. A pesar de la diferencia de edad, Pedro tenía 32 años. Esta relación causó revuelo por razones más allá de la diferencia de edad. Irma apenas había comenzado su carrera en el cine, mientras que Pedro ya era un ícono consolidado. Sin embargo, Irma, en entrevistas posteriores, recordó con cariño cómo Pedro enriqueció profundamente su vida, señalando: «En los 4 años que viví a su lado, Pedro cumplió todos mis sueños». Los padres de Irma, especialmente su padre, estaban preocupados por la influencia del estatus de celebridad de Pedro en el futuro de su hija, y eran reacios a la relación, temiendo que llevara a la inestabilidad y las dificultades. Esta desaprobación llegó en un momento en que Pedro estaba en la cima de su carrera, rodeado del glamour y el caos que a menudo acompañaban su imagen pública. Sin embargo, finalmente aceptaron la relación. Su relación avanzó rápidamente, llevándolos a casarse el 10 de marzo de 1953, en Mérida, Yucatán. La boda fue una ceremonia modesta, celebrada con familiares y amigos cercanos. Durante su breve luna de miel en Cozumel, compartieron momentos especiales, incluida la primera noche de su matrimonio, que Irma recordó con gran ternura. El compromiso de Irma con su matrimonio la llevó a tomar una decisión importante en su vida, ya que decidió alejarse de su carrera como actriz para centrarse en su rol como ama de casa. Abrazó la vida doméstica, desviando su atención del mundo glamoroso de la actuación hacia las responsabilidades del hogar y la familia. Esta decisión, aunque en línea con su deseo de ser una esposa solidaria, no estuvo exenta de sacrificios, ya que significó poner a un lado sus propias aspiraciones y ambiciones profesionales. El amor de Pedro por Irma era evidente en los apodos cariñosos y juguetones que desarrollaron el uno para el otro. Infante la llamaba ratoncito, un término que surgió debido a su voz aguda y su amor por el queso. A cambio, Irma lo llamaba perrito, después de un error humorístico con un telegrama, donde el Pedrito que Pedro había querido escribir fue erróneamente anotado como perrito. Estos apodos se convirtieron en una parte importante de su vínculo, tanto que los grabaron en sus anillos de boda. A pesar de la fascinación pública por su relación, existía una tragedia oculta. Su matrimonio más tarde se reveló como legalmente inválido porque Pedro seguía casado con su primera esposa, María Luisa León. Esto dio lugar a una disputa legal, y la primera esposa de Pedro solicitó el divorcio. Pero a pesar de estos desafíos, la relación continuó. A pesar de su unión de 8 años, la creciente fama de Pedro comenzó a tensar su relación. Sus infidelidades, especialmente con actrices como Lupita Torrentera e Irma Dorantes, finalmente llevaron al desmoronamiento de su matrimonio. María Luisa, aunque consciente de la infidelidad de su esposo, eligió mantener su posición como esposa durante muchos años, esperando que sus acciones cambiaran. Nació su hija, también llamada Irma, y la pareja se instaló en su vida juntos. Sin embargo, poco después, Pedro pidió a Irma que se retirara de la actuación para centrarse en la familia. La vida de la pareja parecía idílica, pero pronto sería interrumpida. Irma reflexionó más tarde sobre su tiempo con Pedro como un periodo lleno de profundo afecto. En una entrevista reciente, recordó: «Antes de la boda, tomamos una foto con nuestros trajes de boda. Hay una donde salimos serios y formales, y otra en la que estamos sonriendo, llenos de alegría. Esa es la que me encanta. No nos casamos en la iglesia, pero nuestros anillos decían perrito y ratoncito». La relación juguetona y amorosa que compartieron es recordada con cariño por Irma, quien expresó cuánto Pedro cumplió sus sueños emocionales durante su tiempo juntos. Pedro había dispuesto una habitación en su casa, en Coajimalpa, una casa que había diseñado pensando en ella. La habitación, conocida como El Ratón, fue nombrada en su honor, reflejando la profunda conexión que compartieron. El afecto de Pedro Infante por Irma
Fue tan profundo que buscó inmortalizar su vínculo a través de la música, un gesto que reveló la magnitud de sus sentimientos por ella. Se acercó a su cercano amigo, el legendario José Alfredo Jiménez, con una solicitud especial: componer una canción que expresara el amor y la ternura que Pedro sentía por Irma. Pero Pedro, a su manera entrañable, insistió en que la canción no la mencionara por su verdadero nombre. En su lugar, pidió a Jiménez que la llamara Ratoncito. El resultado fue la hermosa y sentida canción Despacito, que se convirtió en mucho más que una melodía para Irma. Fue un homenaje sentido a su conexión, encapsulando el amor y la admiración que Pedro sentía por ella. Con el tiempo, Despacito se convirtió en una parte muy querida de los recuerdos de Irma, un símbolo de sus momentos compartidos y del vínculo que tenían. Incluso cuando pasaron los años, ella guardó la canción cerca de su corazón, sabiendo que no era solo una pieza musical, sino un testamento al profundo cariño que Pedro tenía por ella. Un amor interrumpido, dejando atrás un rastro de consecuencias. Sin embargo, su felicidad fue de corta duración. Su unión estuvo plagada de desafíos legales y personales, principalmente derivados del pasado no resuelto de Infante con su primera esposa, María Luisa León. Meses antes de su matrimonio, Pedro habría solicitado el divorcio a María Luisa, quien se negó rotundamente. A pesar de sus objeciones, Infante siguió adelante con su matrimonio con Irma Dorantes. Esta decisión encendió una batalla legal por acusaciones de bigamia, ya que se alegó que Pedro había falsificado la firma de María Luisa en los documentos de divorcio. El 8 de abril de 1957, la Corte Suprema de la Nación anuló el matrimonio de Pedro e Irma, lo que provocó un escándalo público y devastó a la pareja. Irma, sorprendida por el veredicto, se comunicó con Pedro, quien le prometió regresar a la Ciudad de México para resolver el problema. Sin embargo, su felicidad fue efímera. El 15 de abril de 1957, la tragedia golpeó cuando Pedro abordó un vuelo de Tamsa hacia la Ciudad de México. Ese mismo día, había llamado a Irma con una simple solicitud: «Ratoncito, me voy. ¿Me vas a hacer un estofado, por favor? Regrésame al aeropuerto». Esta sería su última conversación. Irma, ajena a la tragedia que se avecinaba, continuó con su día. Compró un conejo para preparar el estofado y llamó a Tamsa para obtener información sobre el vuelo de Pedro. Fue entonces cuando recibió la devastadora noticia del accidente aéreo. Dejando todo atrás, se apresuró al aeropuerto, aferrándose a la esperanza de que Pedro hubiera sobrevivido con heridas leves. Al llegar, sus peores temores se confirmaron. El accidente había sido catastrófico. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, estaba muerto. La noticia causó un gran impacto en toda América Latina. El cuerpo de Pedro era casi irreconocible, identificado solo por la placa de metal en su cráneo y una pulsera de oro que siempre llevaba puesta. Irma, desesperada por verlo una última vez, viajó a Mérida. Sin embargo, cuando llegó al hospital, le negaron la oportunidad de ver sus restos. Su ataúd ya había sido sellado. Para agravar su dolor, fue excluida de los procedimientos funerarios oficiales, ya que su matrimonio con Pedro había sido anulado solo días antes. «Fue el momento más terrible de mi vida», relató Irma más tarde. «No lo creía. Quería verlo, saberlo por mí misma, pero no me dejaron». Su corazón se rompió aún más cuando regresó a la casa que compartía con Pedro, solo para encontrarla siendo saqueada por sus familiares. Los empleados, presuntamente sobornados por María Luisa León, impidieron que Irma entrara a la propiedad. A pesar de la inmensa riqueza de Pedro, que incluía casas de lujo, autos y motocicletas, Irma quedó con las manos vacías. La muerte de Pedro Infante no solo marcó el fin de la vida de un ícono querido, sino también el colapso de una historia de amor llena de promesas. Irma tuvo que enfrentar su dolor
mientras criaba sola a su hija. Durante décadas, no pudo soportar escuchar la música de Pedro, pues los recuerdos le resultaban demasiado dolorosos. Más tarde, reveló en entrevistas que el dolor de perderlo se vio agravado por la injusticia que vivió como su segunda esposa, marginada por disputas legales y juicios sociales. La carrera de Pedro había sido manejada por Antonio Matuc, un confidente de confianza que lo había ayudado a navegar por la industria del entretenimiento. Matuc desempeñó un papel clave en el éxito de Pedro, lo que le permitió acumular una fortuna y alcanzar la vida que alguna vez solo había soñado. Sin embargo, a pesar de tales logros, la vida personal de Pedro siguió siendo tumultuosa, marcada por escándalos y controversias. Pedro Infante no solo fue un ícono querido en el entretenimiento latinoamericano, sino también un hombre que había acumulado una gran fortuna. Su riqueza incluía propiedades lujosas, autos caros y otros bienes adquiridos a través de años de éxito como cantante y actor. Sin embargo, a pesar de la prosperidad que alcanzó, Irma quedó despojada de todo tras su muerte. Un factor clave en esta desgracia fue la falta de protección legal para Irma. En el momento de la muerte de Pedro, su matrimonio había sido anulado debido a tecnicismos legales influenciados por presiones sociales y familiares. Esta anulación despojó a Irma de sus derechos para reclamar cualquier herencia como su viuda. En cambio, la fortuna fue principalmente disputada por la primera esposa de Pedro, María Luisa León, y sus 3 hijos, todos menores de edad e incapaces de acceder a la herencia de inmediato. A esta complejidad se sumaba la profunda confianza que Pedro tenía en su manager, Antonio Matuc, quien lo había acompañado desde 1950. Matuc le había aconsejado a Pedro mantener todas las propiedades y bienes a su nombre, supuestamente para proteger su patrimonio. Como resultado, ninguna de las propiedades, incluida la icónica casa Ciudad Infante, en Coajimalpa, fue transferida nunca al nombre de Irma, aunque había sido construida con la intención de ser su hogar. Cuando Pedro falleció sin dejar testamento, el caos legal permitió que Matuc y otro administrador, Ruperto Prado Pérez, aprovecharan la situación. Se dijo que Matuc reclamó una parte significativa de la riqueza de Pedro, incluidos los ingresos de pólizas de seguro de vida, cuentas bancarias e incluso los ingresos de la última gira latinoamericana de Pedro. Mientras tanto, Prado tomó el control de las propiedades, autos y motocicletas de Pedro en Mérida, uno de sus lugares de retiro favoritos. Irma luego recordó en entrevistas y en sus memorias los momentos desgarradores que vivió. Le negaron el acceso a Ciudad Infante cuando intentó recuperar algunas pertenencias personales. María Luisa León supuestamente le impidió el acceso, aislando aún más a Irma en un momento ya difícil. La familia extensa de Pedro, anticipando dificultades económicas, también retiró objetos valiosos de sus residencias. A pesar de los enormes desafíos, Irma Dorantes eligió superar la codicia y las disputas en torno al legado de Pedro. Aunque intentó renunciar a cualquier derecho sobre la herencia, su enfoque siguió estando en criar a su hija, Irma Infante, y preservar la memoria de su difunto esposo. Durante décadas, evitó la música de Pedro, pues le resultaba demasiado doloroso revivir los recuerdos de su vida juntos. Rebuilding, A Life After Tragedy. Este evento catastrófico no solo la devastó emocionalmente, sino que también la dejó enfrentando incertidumbre financiera. Tuve que volver a la pantalla porque no había herencia para nosotras, reveló más tarde, destacando la dura realidad que vivió como joven viuda con una hija que mantener. Su regreso a la actuación marcó el inicio de un nuevo capítulo, mientras atravesaba el duelo y la presión de restablecerse en una industria en la que antes había prosperado. Películas como Pobres Millonarios y El Gran Premio le permitieron recuperar su posición, con el público recibiéndola nuevamente en la pantalla grande. En El Gran Premio, trabajó junto a Ángel Infante, hermano de Pedro.
una colaboración que resonó profundamente con los espectadores que aún lloraban la pérdida del querido actor. Dorantes pronto se convirtió en una figura popular entre directores y productores, y su carrera floreció nuevamente. Durante este tiempo, conoció a Carlos Amador Martínez, un destacado productor y presentador de televisión. Ambos comenzaron una relación y finalmente se casaron. Sin embargo, este segundo matrimonio resultó ser efímero y estuvo marcado por dificultades. En sus memorias, Así fue nuestro amor, Dorantes describió sin rodeos el mal trato que sufrió, lo que la llevó a solicitar el divorcio. Reflexionando sobre este período turbulento, optó por no volver a casarse, dedicándose en cambio a su carrera y a su hija, Irma Infante. Rara vez hablaba de esta relación, prefiriendo centrarse en sus logros y en los recuerdos que atesoraba de Pedro. Además de su actuación, Dorantes también emprendió una carrera como cantante, destacándose especialmente en el género ranchero. Su talento trascendió la pantalla, ya que encabezó un espectáculo de caballos y canciones durante más de 14 años, cautivando al público en todo el país. Sin embargo, a medida que la industria cinematográfica mexicana evolucionaba durante los años 70, sus oportunidades se redujeron. El advenimiento del cine de bajo presupuesto y las producciones de video en casa la relegaron a papeles esporádicos en telenovelas como Senda de Gloria, Teresa y Velo de novia. A pesar de este declive, dejó una marca indeleble en la industria y siguió siendo una figura querida en el entretenimiento mexicano. Durante las décadas de 1980 y 1990, Dorantes empezó a aparecer en menos proyectos, marcando un alejamiento del centro de atención. Una de sus colaboraciones más notables en este período fue con la comediante María Elena Velasco, conocida por su icónico personaje, la India María. Sus proyectos conjuntos añadieron un toque de humor y calidez a la escena del entretenimiento mexicano, pero los papeles de Dorantes se volvieron menos frecuentes mientras se distanciaba gradualmente de la industria. Su última aparición en cine fue en 2014 en La hija de Moctezuma, un final emotivo para su carrera actoral. Para entonces, Dorantes ya se había alejado en gran medida del ojo público, optando por una existencia más privada. Se mudó a Cuernavaca, donde compró una casa y disfruta de una vida tranquila rodeada de seres queridos. En una rara entrevista, reflexionó sobre su carrera y su vida, diciendo: «He hecho todo lo que quería hacer». Sus palabras revelaron un profundo sentido de satisfacción y contento, mientras miraba atrás a su impresionante trayectoria y abrazaba la tranquilidad de su merejado retiro. Dorantes también se ha dedicado a preservar el legado de Pedro Infante. Su libro, Así fue nuestro amor, ofrece una mirada íntima a su relación, relatando momentos y anécdotas preciadas. Recuerda con cariño el intercambio juguetón de anillos de bodas con los apodos Perrito y Ratoncito, símbolos del profundo afecto que compartían. «Hay una foto de nosotros, vestidos de novios, luciendo muy serios en una y riendo en otra», escribió. Estos recuerdos sirven como testamento de un amor que sigue resonando entre los fanáticos del cine mexicano. En sus últimos años, Dorantes ha adoptado una rutina tranquila. Disfruta de cuidar su jardín, leer y pasar tiempo con amigos. De manera notable, mantiene un ritual diario de tomar un pequeño trago de tequila a la 1 de la tarde, una práctica que cree contribuye a su bienestar. A pesar de su avanzada edad, se mantiene en buena salud, aunque reconoce los desafíos de envejecer con humor, refiriéndose a sí misma como arrastrando la garra de la juventud. En 2012, Dorantes enfrentó otra prueba personal cuando fue diagnosticada con cáncer. Aunque superó la enfermedad, sigue siendo vigilante, realizándose chequeos regulares para asegurarse de que no regrese. Esta experiencia ha profundizado aún más su aprecio por los placeres simples de la vida y la importancia de la resiliencia. A pesar de todas las tristezas y controversias que marcaron el camino de Irma Dorantes,
Su vida es un testimonio de resistencia, gracia y fortaleza inquebrantable. Entre bastidores, el dolor de batallas legales no resueltas y el impacto duradero de la prematura muerte de Pedro Infante sirven como un recordatorio agridulce de las complejidades de la fama y el amor. ¿Qué opinas de la increíble historia de Irma Dorantes? ¿Ves su vida como un triunfo sobre la adversidad o como una advertencia sobre los sacrificios exigidos por la fama? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias inspiradoras como esta.